capítulo 2, versículos del 9 al 16. Dice así la palabra del Señor. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. El título del sermón en esta tarde es Gracia olvidada, juicio inevitable. La propuesta que traigo en esta tarde es: la gracia olvidada conduce al pecado y el pecado al juicio. La gracia olvidada conduce al pecado y el pecado al juicio. Y vamos a ver 3 puntos en esta tarde. El primero es los actos de gracia de Dios por Israel. Segundo, vamos a ver la respuesta pecaminosa de Israel a la gracia de Dios. Y tercero, vamos a ver el juicio inminente de Dios. Así que vamos entonces en nuestro primer punto, los actos de gracia de Dios por Israel. Encontramos los versículos del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Hermanos y amigos que nos acompañan, Dios te recuerda a su pueblo Israel las grandes cosas que Él ha hecho por él, al darles la posesión de la tierra de Canaán, la mayor parte de la cual estas 10 tribus disfrutaban en ese momento. Lo vemos en el versículo 9 al 10. Y Dios le recuerda a Israel acerca de esa misericordia que Él tuvo para con ellos. Hermanos, y de entrada tenemos que reconocer algo. Y es que al igual que el pueblo de Israel, nosotros a menudo necesitamos que se nos recuerden las misericordias que hemos recibido. Lo cual también, al ser recordadas, agrava al máximo los pecados que hemos cometido, hermano. El pueblo de Israel recibió mucho, recibió una gracia abundante de Dios, como vamos a ver en el texto. Y cuando Dios trae esto a recordarle al pueblo de Israel acerca de esto agravaba al máximo los pecados que ellos habían cometido contra Dios. Dios justamente, al igual que Israel, nos reprocha nuestra ingratitud.
que hemos tenido hacia Él, hacia los beneficios que hemos recibido de parte de Él, y también la mala compensación por sus bendiciones, las cuales las bendiciones que Dios ha dispensado para con nosotros no han sido aprovechadas de la manera como debieran ser aprovechadas. Y nos los cuenta a nosotros, de hecho, para avergonzarnos por no dar según los beneficios hechos a nosotros. Me hace acordar en la parábola de el rico y Lázaro, en Lucas 16:25, cuando Abraham le dice al rico: hijo, acuérdate, de lo que recibiste allá, de los beneficios, de la gracia, de la misericordia que recibiste. Y ahora aquí el Señor está diciendo a Israel: Israel, acuérdate. Israel, recuerda. ¿Qué debe recordar Israel? ¿Qué debe tener en cuenta Israel? La misericordia de Dios, y vamos a ver la manera como Dios mostró su gracia para con el pueblo de Israel. Y lo primero es en la derrota de los amorreos. La derrota de los amorreos. Dice el versículo 9: yo destruí. De entrada comienza diciendo Dios: yo destruí a los amorreos. Y esta palabra o esta expresión está en primera persona del singular. Es Dios. Y en un sentido básico en el hebreo está diciendo: yo hice perecer, yo hice aniquilar a los amorreos. Dios está diciendo: yo hice que fueran destruidos. Fui yo, Israel, quien provocó la aniquilación de los amorreos. No fueron ustedes, fui yo. Y aquí no es simplemente destruir, hermanos, porque Israel, los amorreos no fueron simplemente destruidos, sino que Dios hizo algo mucho más grande ahí. Hizo que ellos fueran completamente exterminados. Hubo una destrucción total del pueblo amorreo. No fue algo parcial. Fue una destrucción total de uno de los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, no era tampoco cualquier enemigo. El texto nos dice que eran gigantes. Al hablar de estas expresiones en forma retórica, está hablando de que eran personas de mucha fuerza, de mucha capacidad, la cual Israel no tenía la capacidad de poder destruir o enfrentar a un enemigo como estos. Pero el texto nos enseña que Dios los destruyó. El verbo aquí, yo destruí, en el hebreo, subraya que la victoria sobre los amorreos, hermanos y amigos, no fue meramente militar, sino que fue más bien teológica. ¿Sí? Es decir, Dios mismo los aniquiló. El medio que Dios usó para destruir a los amorreos fue a Israel. Pero Israel era insignificante en capacidad, en poder y en fuerza. Israel no tenía por qué vanagloriarse, porque ellos no podían, humanamente hablando, contra unos enemigos como estos. Así que la victoria, la derrota que sufrió el pueblo de los amorreos no fue meramente militar, sino que fue más bien teológica. Dios mismo destruyendo, aniquilando a este pueblo. De hecho, y para reforzar la contundencia de tal acción, se nos dice en la parte final del verso 9, Dios otra vez repitiendo, y dice: y destruí. Y mire cómo dice Dios: y destruí, en la parte final del versículo 9, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué está queriendo enfatizar el Señor con esto? Bueno, esto es una metáfora, una figura retórica que utiliza el Señor nuevamente aquí por medio del profeta Amós. Y la utiliza para describir
la destrucción total de los amorreos. Es decir, que los amorreos, ese pueblo gigante, fuerte, enemigo del pueblo de Dios, fue destruido desde la copa a la raíz. Una destrucción total. Y así es que nosotros podemos ver, si somos lectores juiciosos de las Escrituras, que los amorreos dejaron de ser una nación. Nunca más se volvió a leer de ellos. Dios los exterminó, hermanos, totalmente. Así que fue una obra del Señor en gracia y misericordia para con el pueblo de Israel. Pero también podemos mirar algo muy importante aquí. Y es cómo ve de alto o valora Dios a Israel. Como lo dice Isaías capítulo 43, versículo 4. Isaías 43, 4. Dios hablando acerca de su pueblo Israel. Mire Dios cómo estimaba o estima al pueblo de Israel, a su pueblo. Dios dice en Isaías 43, 4 lo siguiente: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Esta es gracia, hermano, gracia soberana. Fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y mira lo que dice en la parte final: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y eso fue lo que pasó precisamente con los amorreos. ¿Qué hizo Dios? Destruir a una nación entera por el pueblo de Israel, para que Israel pudiera ver el Dios soberano, todopoderoso, que estaba con ellos. Pero en segundo lugar, para mostrar acerca de la gracia que Dios manifestó o mostró al pueblo de Israel, dice que Dios los sacó de casa de servidumbre, los rescató de la tierra de Egipto. Mire, Dios no solamente exterminó a una nación como los amorreos, un pueblo fuerte, sino que también el texto nos enseña o nos muestra en los versículos, especialmente en el versículo 10, lo siguiente: a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Dios está trayendo a memoria al pueblo de Israel esta situación, este hecho. Yo los saqué. Y mire cómo dice: y a vosotros os hice subir. Otra vez Dios, es Dios quien hizo subir al pueblo de Israel de Egipto, donde de otro modo habrían muerto en esclavitud. Si Dios no hubiese intervenido en el pueblo de Israel allí en Egipto, Israel no tenía cómo salir de allí. No podía, hermanos. Seguiría siendo esclavos. Pero además de haberlos sacado, y miren mucho más ahí la misericordia y la gracia de Dios, además de haberlos sacado o de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto, el Señor les recuerda también que Él los condujo por el desierto 40 años. Los hizo subir, es decir, los sacó de Egipto. Y aparte de eso, los conduce en el desierto por 40 años. Y es Dios, la expresión que dice ahí, y lo vemos también en las Escrituras, que es Dios quien los alimentó en el desierto, donde de otra manera este pueblo hubiese perecido de hambre en el desierto. 40 años en un desierto. Y todos sabemos la historia de cómo Dios sustentó al pueblo de Israel en estos 40 años. Hermanos, Dios mostrando su gracia y su misericordia para con el pueblo de Israel, trayendo a memoria estos asuntos, que pudieran recordar sus misericordias para con ellos. Pero hermanos, las misericordias a nuestros antepasados, en este caso los de Israel, el pueblo de Israel, eran misericordia también a nosotros, misericordia para nosotros, pues si ellos hubieran sido exterminados por Dios, nosotros no habríamos existido. Así que esa misericordia de Dios en el pasado para con el pueblo de Israel es de alguna manera también misericordia para con nosotros ahora, hermano. Y quizás nosotros no lo vemos así.
Quizás no alcanzamos a ver la misericordia de Dios para con nosotros en este tiempo, en cada una de las páginas de las Escrituras, donde Dios soportó, condujo, mantuvo a su pueblo. Porque si Dios hubiese terminado a Israel, nosotros no hubiésemos existido, hermano. Piénselo así. Israel, el pueblo de Dios, había olvidado su identidad como pueblo liberado. Israel como que había olvidado, como vamos a ver más adelante, que ellos eran esclavos, que ellos fueron liberados por Dios, que fue Dios quien nos sacó de la esclavitud. Ellos habían perdido su identidad en ese sentido y se creían quizás muy fuertes, muy valientes, muy poderosos, pero eran esclavos que fueron libertados por gracia. Así como nosotros, hermanos, éramos esclavos del pecado y por la gracia de Dios, la fe en Jesucristo, nosotros fuimos libertados del poder del pecado y de la condenación, hermanos. No debemos olvidar esto, que ha sido Dios quien nos ha dado en gracia la libertad de nuestros pecados. Pero en tercer lugar, mostrando Dios un poco más acerca de su gracia y su misericordia para con el pueblo de Israel en estos actos, Dios asimismo los reprende por los privilegios y las ventajas espirituales que Israel disfrutó como nación santa. Lo cual lo vemos en el versículo 11. Mire, dice Dios, y levanté, otra vez ahí, Dios actuando. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Los libera de la esclavitud, destruye a sus enemigos más poderosos que no podían derrotarlos, los conduce y los sustenta en el desierto. Y como si fuera poco, Dios también le dice al pueblo de Israel, y recuerda, yo les di privilegios y ventajas espirituales, porque les di profetas y nazareos. En los versículos 9, 10 y 11, las expresiones que aparecen, yo destruí, os hice subir y levanté, hermano, no son simples verbos narrativos. No son simples verbos narrativos como mostrando una lectura rápida de algo aquí. No, hermanos. Más bien son golpes retóricos que revelan el corazón del mensaje. Amós, siendo usado por Dios, hablando en nombre de Dios, cuando está diciendo estas cosas, está mostrando y queriendo mostrarle al pueblo de Israel, recuerden que todo lo que ustedes han recibido en el pasado y que aún reciben ahora es por gracia, es Dios. Cada uno de estos verbos transmite un matiz distinto de la gracia activa, de la gracia intencional de Dios, pero de la gracia soberana de Dios, hermano. Dios obrando en su pueblo rebelde. Pero también nos transmite la idea de una intervención directa de Dios. Dios está diciendo de otra manera, la victoria sería imposible sin mí. Ustedes no podían destruir ni hacer nada de estas cosas, ser libertados del pecado, ni tener todo lo que reciben, de no ser por mí. La gracia de Dios, hermanos y amigos, no es pasiva, sino que la gracia de Dios actúa con poder, como lo vemos aquí en las Escrituras, para salvar a su pueblo de aquello que no podrían vencerlos solos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda y nos capacita para poder vencer nuestros enemigos espirituales, para poder avanzar,
Porque de otra manera no podemos, hermanos. Es la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, y no es que yo sea mejor, no, sino es la gracia de Dios en mí. Si tú puedes ser un hombre o una mujer más santa y puedes progresar en tu camino de santificación, hermanos, es por la gracia de Dios. No hay ningún mérito en ti. Sí, debes esforzarte, sí, pero debes reconocer que es la gracia de Dios en ti. El pueblo de Israel tuvo ayudas para que sus almas fueran enseñadas, para que pudieran hacer un buen uso de sus disfrutes temporales, de estos medios de gracia. Es verdad, hermanos, que las 10 tribus de Israel no tenían el templo, tampoco tenían el altar. Estas 10 tribus no tenían el sacerdocio de Dios. Se habían dispersado, se habían dividido. Y era su propia culpa que los abandonaran. Y quizás también por ello fueron justamente dejados en muchas oportunidades en completa oscuridad. Pero aún así, hermanos, aún con todo y ello, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, como dice Hechos capítulo 14, versículo 17. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, ni tampoco ellos fueron dejados sin guía que les mostrase el camino, mostrando Dios su gracia, hermano. Su gracia para con su pueblo, rebelde y contradictor, como dice él en Isaías. El pueblo de Israel tuvo profetas que eran influentes maestros de piedad. Eran hombres divinamente inspirados por Dios y encargados de darle a conocer la mente de Dios. Estos profetas fueron levantados por Dios en su gracia para mostrarles lo que a Dios le es agradable y lo que no le agrada a Él. Los profetas fueron levantados por Dios para reprender al pueblo por sus faltas, pero también fueron levantados para mostrarle acerca de sus peligros. Cuando Dios levantaba a un profeta en el pueblo de Israel, era la gracia de Dios, hermano. Era Dios reprendiendo al pueblo, no queriendo que el pueblo se desviara. Es invitando al pueblo a que hicieran una reforma en sus vidas. Dios levantó a los profetas y fue Dios mismo quien los motivó para esa labor. Y fue Dios mismo quien los utilizó a ellos para esta labor, hermanos. Adviértase lo siguiente aquí, hermanos, con respecto a esto. Los ministros fieles son un don de Dios. Son un regalo de Dios y son una gran bendición para cualquier pueblo. Que Dios levante a un hombre fiel en una nación, que Dios levante a un hombre fiel en una iglesia. Eso es un regalo de Dios, hermanos. Y es una gran bendición para el pueblo. Porque es Dios quien levanta a estos hombres para que así sean. Así como Dios levantó en el pueblo de Israel profetas. Pero no solo tuvieron profetas que les hablasen de parte de Dios, sino que también tuvieron nazareos, que fueron ilustres ejemplos de piedad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11, su parte B. Y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Estos hombres, estos nazareos, eran hombres que estaban ligados por un voto a Dios y a su servicio. Eran hombres que estaban consagrados a Dios y al servicio de Dios. Eran apartados,
consagrados para Dios y para su servicio. Y en su cumplimiento de su deber, estos hombres se negaban a sí mismos muchos de los legítimos deleites de los sentidos, como en este caso beber vino y uva. Ellos no podían beber vino ni uva. A estos hombres Dios levantó por el poder de su gracia, pero lo levantó entre otras cosas con un propósito, para que fueran monumentos de su gracia, mostrando Dios la gracia en hombres pecadores, para su gloria y para que fueran testimonio entre el pueblo contra las impiedades de aquella época degenerada en la cual estaba el pueblo de Israel. Esto es algo, hermanos, que debe considerar nosotros como iglesia. Dios levantó hombres así, que fueran un ejemplo de piedad en medio de una generación perversa y maligna. Pero adviértase algo también aquí, en este punto. Es una gran bendición en cualquier lugar tener destacados y buenos ministros. Es una gran bendición, hermanos. Nosotros recordamos o leemos la historia de los puritanos. Estos hombres en el pasado, cómo Dios levantó hombres tan destacados y tan buenos ministros. Es una gran bendición. Y eso fue una gran bendición para la nación en ese momento, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos. Nosotros podemos leer de que Dios en su gracia, cómo levantó hombres tan destacados y hombres fieles. Es una gran bendición, hermanos, porque entre otras cosas, también se tiene entre ellos ejemplos de piedad y santidad. Puede haber hombres que pueden ser referentes de muchos otros hombres o de muchas otras personas. Y Dios en su gracia levantó en el pueblo de Israel hombres así, los nazareos. Aquellos que tienen semejantes personas, entre ellos, tienen por ello mucha ventaja. Cuando Dios levanta en una iglesia, en una nación, hombres fieles, íntegros, destacados, piadosos, estas personas tienen mucha ventaja en algún sentido, porque tienen un estímulo para la piedad y en la dirección, para ser más santos, para ser como de alguna manera un modelo para poder vivir en que sí se puede realmente ser más santo, más piadoso. Esto lo hizo Dios con el pueblo de Israel en cuanto a los nazareos. Pero la verdad fue que no aprovechó mucho en el pueblo de Israel. Estos hombres que fueron levantados por gracia, para que fueran un estímulo de piedad, para que pudieran guiar al pueblo de Israel, no les aprovechó mucho al pueblo de Israel. Y a Israel se le piden cuentas aquí, no solo por los profetas, mire, sino también por los nazareos, que fueron levantados entre ellos, porque con referencia a esta verdad, mire cómo Dios apela a ellos con la siguiente pregunta retórica. Le está diciendo, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Le está diciendo, ¿no pueden negar ustedes que yo levanté profetas y levanté hombres piadosos entre ustedes? Ustedes no han percibido la ventaja que tuvieron con los profetas y con los nazareos levantados entre vosotros. Dios está confrontando por medio del profeta Amós al pueblo de Israel. Ustedes no pueden negar esto. ¿No es esto así? ¿Qué tendría que responder el pueblo de Israel? Sí, ciertamente tú has levantado en gracia a hombres como estos, has levantado profetas entre nosotros y nos has hablado. Adviértase algo aquí, hermanos, y es que la propia conciencia
de los pecadores, su propia conciencia, amigo y hermano, testificará que Dios no les ha faltado en los medios de gracia. Su propia conciencia testificará ese día de que Dios no le ha faltado en gracia. Cuando Dios le dijo, por medio de Abraham, a este hombre rico allá, hijo, acuérdate. Yo me imagino, hermanos, que tuvieron que venir muchas cosas en la mente de ese hombre en ese momento. De cuántas veces Dios en su gracia le llamó y le mostró medios de gracia y le dijo muchas cosas. Tu propia conciencia testificará ese día de que Dios no te ha faltado con los medios de gracia. De manera que si tú pereces, de manera que si tú no eres más santo, no es porque te haya faltado en sí mismo. No es porque Dios no te haya dado medios. No es porque Dios no te haya exhortado. No es porque Dios no te haya brindado la capacidad para esto, hermano. Sino porque tú has faltado a ti mismo en aprovechar esos medios que Dios ha dispensado. No has querido aprovechar estas cosas, hermano. Así como el pueblo de Israel. Pero yo porque no crezco, yo porque no soy más santo, yo porque tengo estos mismos problemas de siempre, yo porque esto. Y a veces, hermanos, no lo decimos abiertamente, pero a veces como que pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón como que es Dios quien no me ha dado lo que yo necesito para poder hacerlo. Pero Dios te ha dado todo, hermano. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todos los medios para poder crecer y ser más conformados a la imagen de Cristo. Más bien ha sido nosotros, nuestro pecado, nuestro descuido. Como vamos a ver en el segundo punto, la respuesta pecaminosa de Israel a la gracia de Dios. Versículo 12. La respuesta pecaminosa de Israel a la gracia de Dios. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Hermanos, es tremendamente absurdo. Dios da su gracia, los salva, les recuerda, levanta a hombres que hablen su palabra, levanta monumentos de santidad y de piedad y de ejemplo para la iglesia, para el pueblo, pero ellos hacen todo lo contrario. Dios los acusa aquí al pueblo de Israel por medio del profeta y los acusa de abusar de los medios de gracia de los cuales ellos disfrutaban. Y de la oposición, porque mírense, es una oposición que vemos aquí, que presentaban a los propósitos de Dios al proporcionarle dichos medios de gracia. O sea, Dios levanta nazareos, y profetas para que ayuden al pueblo. Y entonces el pueblo lo que hace es oponerse a los propósitos de Dios por los cuales levanta a estos hombres. El pueblo de Israel estaba tan lejos de andar en la luz que se rebelaron contra ella. E hicieron todo lo posible por apagar la luz que Dios había levantado en ese momento. Para que esa luz no brillara en sus rostros. Y me hace pensar lo que dice en Juan, capítulo 3, del Evangelio de Juan, donde dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es. No. Iban en contra de los propósitos de Dios, por los cuales Dios levantó a estos hombres. De hecho, hicieron lo posible para pervertir a esas buenas personas, para apartarlas de la seriedad de su devoción y de lo estricto de su conducta, porque dice el texto, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. O sea, es decir, no solamente rechazaron, sino que hicieron todo lo posible para desviar la conducta de ellos. Es tremendo, hermanos. Es algo tremendamente fuerte. Que los nazareos bebieran vino era contrario a su voto.
A ellos no les era permitido beber vino, pero ellos le daban vino. Ellos sabían que eso era contrario a lo que ellos debían hacer. Y quizás, hermano, podemos inferir que muchas veces los reprobaron, los reprocharon, quizás muchas veces los amenazaron si estos hombres eran más estrictos que sus prójimos, y con ello los arrastraron a beber vino. Los corrompieron como nazareos. Adviértase algo aquí. Satanás y sus agentes están muy ocupados. Escuche esto. Satanás y sus agentes están muy ocupados en corromper las mentes de los hombres que miran hacia el cielo. Satanás está muy preocupado de aquellos hombres que quieren ser más santos, aquellos que quieren ser más conformados a Cristo, aquellos que andan en su mundanalidad, en su maldad y su pecado. Satanás no se preocupa por ellos. Ellos ya andan en su maldad y en su pecado. Pero si hay un hombre que quiere levantarse y mirar hacia el cielo y quiere ser más santo, Satanás y sus agentes buscará corromper a estos hombres. Incluso lo hará por medio de aquellos mismos que son de su pueblo. Usted ha escuchado e incluso llegó a pasar experiencia personal, hermano. En una ocasión, cuando por la gracia del Señor quise hacer ciertas cosas que veía en la palabra, que sabía que eran lo que el Señor mandaba en querer buscar ser un poco más conformado a la imagen de Cristo, y algunos jóvenes de mi iglesia me llegaron a tildar de que yo era un legalista, de que me creía el santurrón, de que tú te crees el más santo porque no te gustan los chistes pasados de lugar, porque quieres hacer las cosas de la mejor manera. Y es triste, hermano, que estas cosas pasen, porque estas personas se convierten en instrumentos de Satanás para querer desviar la conducta de aquellos hombres que quieren hacer la voluntad de Dios. Y esto hacía el pueblo de Israel. No solamente con los nazareos, sino que además hicieron todo lo posible para silenciar también a los buenos ministros y cerrar sus bocas. Porque mire que el texto dice, y a los profetas mandate diciendo, no profetices. A los nazareos les dieron a beber vino, contrario a su voto. Y a los profetas que predicaban y hablaban en nombre de Dios, le dijeron, cállense, cierren sus bocas, los silenciaban. Los amenazaron si profetizaban. Nosotros vemos estas cosas en el Antiguo Testamento muy seguidamente de los líderes, de las personas sacerdotes y demás, que cuando Dios levantaba a estos hombres profetas, cállese profeta, lo metían en el pozo de los leones, en fin, hacían de todo, hermano, con tal de que no hablasen, de que se callaran, como si los mensajeros de Dios estuvieran más bien destinados a observar sus órdenes, es decir, a hacer lo que ellos quieran y no lo que Dios les manda hacer o a decir. Pero con esta actitud, hermano, el pueblo de Israel hacía afrenta a Dios mismo, en cuyo nombre hablaban estos hombres. Uno ve en la historia del pueblo de Israel cómo estos hombres fueron abofeteados, maltratados, aserrados, puestos en situaciones difíciles y demás. Pero la verdad es que no logramos ver que no solamente lo que hacían a los hombres, sino que estaban afrentando al Dios que los enviaba. Porque como en el caso de los demás profetas, así como en el caso de Amós era un boyero. Él no se levantó o se autoproclamó diciendo, yo soy un profeta y vengo a hablar aquí en mi nombre. No, era Dios quien los levantaba. Era Dios quien sacaba a estos hombres y los llamaba al pueblo para que hablaran su palabra. Entonces, al hacer estas cosas, estaban afrentando a Dios, quien los mandaba a hablar en nombre de Él. Adviértase algo aquí, y es que aquellos que no pueden soportar, porque hay personas así, aquellos que no pueden soportar una predicación fiel,
Una predicación fiel de la palabra de Dios tendrá mucho de lo que dar cuenta a Dios. Y mucho más aquellos que lo acallan. Personas que no quieren escuchar la predicación fiel de la palabra porque eso es muy duro. Porque eso me hiere. Porque es que no me gusta. Porque es que siempre me están hablando de mi pecado y de mi maldad. De hecho, recuerdo a un amigo que profesa ser cristiano. Y este hombre casi que odia al pastor Paul Washer, porque él dice que Paul Washer siempre dice algo que él está mal. Y él no puede soportar eso. Dice, para Paul Washer la iglesia siempre está mal y nosotros estamos mal. Entonces no le gusta y no ve a Paul Washer por eso. Porque a él le gusta que le digan que está bien, que no hay problemas, que todo es chévere, que vas a recibir bendiciones. Esa es la predicación que quieren los hombres hoy, que quieren las iglesias tristemente hoy. Pero la predicación fiel, así como levantó Dios a los profetas en el pueblo de Israel, lo quieren acallar. Le dicen, no profetices, no hables. Pero ellos tendrán que dar cuenta a Dios por estas cosas. En resumen, con respecto a esto, hermanos, Israel respondió a la gracia de Dios de una manera totalmente contraria, destruyendo los medios que Dios le dio para mantenerse fieles. Corrompieron la santidad y silenciaron la verdad. Eso es lo que significa cuando corrompieron al Nazareo y callaron a los profetas. Corrompieron la santidad y silenciaron la verdad. Vamos al tercer y último punto, hermanos. El juicio inminente. El juicio inminente de Dios, versículos 13 al 16. Dice Dios, pues he aquí yo los apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y quiero que noten al inicio del versículo 13 esta expresión he aquí. Esto es un marcador de atención. Es decir, Dios está diciendo, presten atención, lo que les voy a decir es serio. Israel, ustedes hicieron todo esto. Yo mostré mi gracia y ustedes despreciaron mi gracia. Yo mantuve la santidad en algunos y ustedes corrompieron la santidad. Mandé profetas que hablaran en mi nombre y silenciaron a los profetas. Presten atención a lo que voy a decir aquí. Dios está diciendo, esto es serio. Y Dios subraya que Él mismo ejecutará el juicio y no lo hará un intermediario. Dice, yo os apretaré. Dice, pues he aquí, es decir, presten atención, yo los voy a apretar. O sea, soy yo. No voy a mandar a alguien, solamente soy yo el que lo voy a hacer. Yo causaré una presión aplastante. Es lo que Dios está queriendo decir aquí. Y aquí Dios es presentado por el profeta Amós como alguien que tiene un peso irresistible, un gran peso. Es Dios presentado como una fuerza que aplasta lo que está debajo. Dios se presenta como un peso irresistible, como una fuerza que aplasta todo lo que está debajo. El Señor incluso hace una comparación directa, aplicado a un objeto físico, y dice, yo lo voy a apretar como se aprieta el carro lleno de gavillas. El pueblo de Israel entendía eso. Ellos sabían lo que significaba eso. Un carro lleno de gavillas. Usa una expresión agrícola. Un carro lleno de gavillas. Hermanos, la opresión divina es tan real
como el peso de un carro cargado. Un carro cargado de gavillas por el lugar donde pasaba. Todo lo que pasara, ese carro quedaría aprisionado, aplastado, hermano. Y Dios anuncia al pueblo de Israel que Él mismo ejercerá un juicio tan pesado, pero a la vez también tan irresistible, como un carro agrícola repleto de gavillas que aplasta todo a su paso. Esa imagen tuvo que haber traído un impacto en el pueblo de Israel, en sus oyentes en ese momento. Quizás para nosotros no es algo tan impactante, o quizás pudiéramos ilustrarlo de esta manera. Cuando pasa un tanque de guerra, usted se imaginará un tanque de guerra pasando por algún lugar. Solo lo que pase el tanque de guerra, cualquier cosa que haya allí queda triturado, aplastado. Eso para nosotros ahora, pero en el pueblo de Israel, un carro lleno de gavillas, ellos entendían que esto era algo muy pesado y que destruía todo a su paso. Así que Dios no está mostrando aquí un juicio simbólico, no. Ni tampoco está mostrando un juicio muy lejano. Sí, Dios va a hacer eso ya, quién sabe cuándo, no. Dios está mostrando más bien un juicio que es inevitable. Un juicio que Israel no puede evitar. Un juicio que es pesado, que es inminente, que es aplastante y que es inevitable. Hermanos, aquellos que no quieren someterse a las convicciones de la palabra de Dios, los que no quieren ser ganados por la palabra, ni tampoco por la conducta de los que le rodean, sepan que serán hundidos por el peso de los juicios de Dios, así como el pueblo de Israel. Israel despreció la palabra, la santidad, la gracia, amando más su pecado. El juicio fue inevitable para con ellos. Hermanos, si Dios nos carga diariamente con sus beneficios, y usted lo sabe, y nosotros, a pesar de ello, lo cargamos, permítame usar esta expresión, con nuestros pecados, la pregunta es, ¿cómo esperar otra cosa? Sino que Él nos cargue con sus juicios. ¿Podría esperar otra cosa? No creo, hermano. Y se amenaza aquí, en estos últimos 3 versículos, del 13 al 16, que cuando Dios venga a contender con este pueblo provocador, pecador, este pueblo no será capaz de permanecer en pie delante de Dios. No podrá permanecer en pie delante de Dios, ni tampoco podrá huir delante de Él. De hecho, este pueblo no podrá ni siquiera justificarse delante de Él. Porque cuando Dios juzgue, Dios vencerá. Y no hay nadie que detenga su mano. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Aunque su paciencia esté agotada, su poder no lo está. Y así lo va a descubrir el pecador. ¿Que ha tenido tanta paciencia Dios contigo? Sí. Y quizás dirás, bueno, la paciencia de Dios está agotada. Bueno, ya no tiene paciencia, pero bueno, su poder no está, hermano, agotado. Y tú lo vas a experimentar, pecador, y pagarás por ello si no te arrepientes. Quiero que noten algo aquí también, hermanos. Y es que aquí se enumeran 7 tipos de personas que no podrán huir. Dice, versículo 14, el ligero y el fuerte, ni el valiente. Versículo 15, el que maneja el arco, el ligero de pies, el que cabalga en caballo. Versículo 16, el esforzado. 7 tipos de personas
que no podrán huir. Y el número 7 en la Biblia sugiere totalidad. Sugiere totalidad. Y entonces aquí lo que significa o lo que está queriendo transmitir, en otras palabras, es que no hay estrategia humana que pueda evitar el juicio. No va a haber valiente, no va a haber ligero, no va a haber hombre fuerte, no va a haber ligero de pies, no va a haber hombre que cabalga a caballo, no va a haber ni siquiera valiente, nadie. Nadie puede evitar el juicio. Concluyo, hermano. Israel olvidó la gracia. Sí, Israel olvidó cada acto de misericordia que Dios había derramado sobre ellos. Dios destruyó a sus enemigos, Dios los liberó de la esclavitud, Dios los sostuvo en el desierto, Dios les dio guías espirituales para mantenerlos en el camino. Pero un pueblo que olvida la gracia de Dios termina abrazando el pecado. Y un pueblo que abraza el pecado termina enfrentando un juicio que nadie puede resistir. Esa es la verdad, hermanos. Aplicaciones. La primera, hermano o hermana, examina si has olvidado la gracia de Dios en tu propia vida. Examínate. Así como Israel olvidó los actos de gracia de Dios, nosotros también somos dados a ello, a olvidar. Te pregunto, ¿qué obras de Dios en tu vida has dejado de recordar? ¿Qué obras de Dios en tu vida has dejado de recordar? ¿Qué liberaciones ha hecho Dios? ¿Qué provisiones o qué misericordias de Dios ya no te conmueven? En un momento te conmovían, pero ya ni te conmueven. El que Dios te provea y te sustente como te ha sustentado hasta aquí. Alguien dijo, la memoria espiritual es un acto de adoración. Hermanos, la memoria espiritual es un acto de adoración. Es decir, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos lleva a adorarlo. Si tú recuerdas seriamente, profundamente acerca de lo que Dios ha hecho por ti, hermano y hermana, esto necesariamente tendrá que llevarte a adorar a Dios. ¿Por qué muchas veces ya no quieres adorar a Dios? Porque quizás has olvidado la gracia de Dios y su misericordia para contigo. Segundo, pregúntate seriamente si estás saboteando los medios de gracia que Dios te ha dado. Pregúntate, hermano, ¿será que estoy saboteando los medios de gracia que Dios me ha dado? Israel corrompió a los nazareos y silenció a los profetas. ¿Estás ignorando la palabra de Dios que te habla? ¿Cuántas veces has estado ignorando la palabra de Dios que te habla a tu corazón y que te dice lo que debes hacer y cambiar tu conducta? ¿Estás apagando la voz del Espíritu de Dios en ti? ¿Estás despreciando los dones que Dios puso a tu alrededor? Pastores, hermanos, consejeros e iglesia. Mira, hermanos, nosotros a veces no rechazamos a Dios directamente. Yo no creo que tampoco ni a veces, creo que siempre no rechazamos a Dios directamente. O sea, un cristiano o una persona que profesa ser cristiano no va a rechazar a Dios directamente. Pero sí rechazamos los instrumentos que Él usa para santificarnos. Y al hacer esto, estamos rechazando y despreciando a Dios. Esto es lo que está pasando, hermanos. Tercero, reconoce seriamente que el pecado siempre trae peso. El pecado siempre trae peso. Siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. De hecho, el juicio en Amós, para con el pueblo de Israel,
es descrito como un peso aplastante sobre el pueblo de Israel. La pregunta que te hago, hermano y hermana, ¿qué pecados estás tolerando en tu vida hoy que tarde o temprano tendrán peso en tu vida? ¿Tú crees que quizás ese pecado que estás tolerando no pasa nada, y como no estaba pasando nada, crees que no va a pasar nada? Mira el pueblo de Israel. Sus pecados trajo consecuencias, un peso aplastante. Te pregunto, ¿qué decisiones estás tomando que se están llevando hacia un camino de consecuencias inevitables? Hermano, ¿qué áreas necesitan arrepentimiento antes de que el peso sea mayor? ¿Qué áreas en tu vida, examínate, necesitan arrepentirme antes de que venga un peso mayor, un peso aplastante? Miren eso, el pecado promete alivio. El pecado promete alivio, pero siempre termina aplastando y destruyendo. Siempre, hermano, siempre. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Hermanos, el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Amigo, vuelve a Cristo, quien cargó el peso que tú no podías soportar. El peso que tú y yo no podíamos soportar, Cristo lo soportó en la cruz del Calvario. Cristo cargó el peso de juicio que tú y yo merecíamos. Nosotros merecíamos el juicio y el peso de Dios sobre nosotros por nuestros pecados. Pero Cristo cargó el peso del juicio que tú y yo merecíamos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El Señor Jesucristo recuerda la gracia que tú has olvidado. Esa gracia que tú olvidaste y que has olvidado, el Señor Jesucristo lo recuerda. En Él la gracia de Dios se derramó. Y Cristo te invita a volver, amigo y hermano, antes de que el peso del pecado te aplaste. Él te dice hoy, ven, antes de que el juicio y el peso del pecado te aplaste. El juicio es real, hermanos. Pero la gracia en Cristo es aún más real. En Cristo hay abundancia de gracia y perdón para todo aquel que en Él cree. Así que ven ahora con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, y que te conceda el poder vivir conforme a su voluntad.